Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte como siempre. En esta oportunidad vamos a seguir viendo videos de la aplicación de las derivadas dentro del campo de la economía y en esta oportunidad te voy a explicar lo que corresponde al costo promedio y al costo marginal. Para eso voy a tomar dos ejemplos y te voy a explicar cómo se procede a calcular dichas situaciones. Sin más preámbulos, pasemos entonces a la explicación. El primer ejemplo que te voy a mostrar para enseñarte cómo calcular el costo promedio y el marginal es el siguiente. Tenemos acá la función costo, que está en función a x, igual a 4x al cubo más 2x. Y lo primero que nos preguntan en este ejercicio es que debemos determinar cuánto es el costo promedio. Para tener una idea mejor de lo que estamos calculando, veamos entonces lo que es el costo promedio. El costo promedio es el valor en promedio que cuesta producir normalmente una unidad del bien X. Entonces, matemáticamente, eso está traducido de la siguiente manera. El costo promedio es igual a la función costo que te han dado dividido entre X, y X son las unidades que se han producido hasta ese momento. Entonces lo que nosotros debemos hacer es aplicar esta fórmula para obtener el costo promedio. Por lo tanto, vamos a agarrar 4x al cubo más 2x y lo vamos a dividir entre x. Entonces, al hacer estas operaciones y llevarla a cálculos numéricos, aquí lo vamos a responder en forma genérica, pero al llevarlos en cálculos numéricos ya sabes de que estás calculando el valor promedio que le costaría a tu empresa producir normalmente una unidad del bien X que quieres producir. Entonces, haciendo acá operaciones algebraicas, esta X podemos repartirla a los valores que están en el numerador. Entonces, esta expresión se puede escribir de la siguiente manera: 4x al cubo sobre x más 2x sobre x. Esto es posible porque estamos convirtiendo este quebrado a un quebrado homogéneo. Recuerda de que estamos haciendo de que esta expresión se escriba de otra manera, pero que signifique lo mismo. Recuerda de que en colegio nos enseñaron de que mismo denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. Esto se hace para simplificar la expresión a lo más que se pueda. Entonces el costo promedio es igual a 4x al cubo sobre x, las cuales las x se van a simplificar. Y aquí me va a quedar 4x al cuadrado más 2x sobre x, las x se van a simplificar y me va a quedar 2. Por lo tanto, el costo promedio de esta función va a estar definido matemáticamente como 4x al cuadrado más 2. Para calcular el costo marginal, entonces vamos a ver primeramente en teoría qué es el costo marginal. Entonces, cuando te piden calcular el costo marginal, no es más que el costo de producir una unidad adicional del bien X. Es decir, cuánto aumentan los costos totales cuando se incrementa una unidad del bien X. Es decir, cuánto aumentarían los costos para la empresa cuando yo adicione una unidad o produzca una unidad a más del bien que estoy produciendo. Entonces, para eso vamos a ver su desarrollo matemático. El costo marginal no es más que la derivada del costo o de la expresión de costo que te han dado en el ejercicio. Entonces, para cuando calcules el costo marginal, ya sabes de qué debes derivar. Por lo tanto, el costo marginal es igual a la derivada de 4x al cubo más 2x. El costo marginal es igual. Derivada de 4x al cubo sería 3 por 4, 12, x al cuadrado, porque recuerda de que este número cuando pase a multiplicar acá pierde un grado y se transforma en cuadrado, y la derivada de 2x es 2 porque sabemos de que la derivada de una constante por x es la constante. Y de esta manera, damas y caballeros, obtenemos el costo marginal, que está expresado en forma genérica, pero que podemos llevarlo a su forma numérica para realizar las interpretaciones, las cuales se verán en un siguiente video. El siguiente ejercicio que voy a tomar para explicar una vez más lo que es el costo promedio y el costo marginal será el siguiente. La función costo ahora es igual a x por el logaritmo de x. Entonces vamos a calcular
en costo promedio. Te recuerdo de que el costo promedio es el valor en promedio que cuesta producir normalmente una unidad del bien X. Y eso es lo que nosotros estamos calculando cuando hagamos este desarrollo. O sea que cuando calculemos el costo promedio ya sabemos lo que estamos calculando en términos monetarios. Entonces el costo promedio va a ser el cociente del costo que te han dado dividido entre X. Entonces reemplacemos los datos, X por logaritmo de X dividido entre X. De acá las X se pueden simplificar y me va a quedar logaritmo de X. Por lo tanto, el costo promedio de esta función costo que me han dado acá es igual al logaritmo de X. Para calcular el costo marginal, ya sabemos de que el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional del bien X, o, como ya dije, cuánto aumentará los costos totales de la empresa cuando éste incremente en una unidad su producción de dicho bien. Por lo tanto, el costo marginal, traducido en términos matemáticos, se calcula con la primera derivada. Por lo tanto, el costo marginal es la derivada de la función costo. La función costo es X por logaritmo de X, y entonces acá tenemos un producto de funciones. Debemos recordar de que para derivar un producto de funciones se aplica la fórmula U por B, que es igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces aplicamos la fórmula, voy a derivar la primera función, la voy a multiplicar por la segunda función, más ahora la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces acá la derivada de X es 1, y 1 multiplicado por logaritmo de X es logaritmo de X, más X, y la derivada del logaritmo de X es, en el caso de que nosotros derivemos un logaritmo natural, ya sabemos de que su derivada es el cociente de la derivada del argumento sobre el mismo argumento. En este caso el argumento es X. Entonces en el numerador voy a poner la derivada de X, y la derivada de X es 1, y lo voy a dividir sobre el mismo argumento, que en este caso es X. Por lo tanto, de acá X se va a tachar con X y me va a quedar logaritmo de X más 1, en donde ya he encontrado entonces el costo marginal de esta función costo que me han pedido o solicitado. Damas y caballeros, espero de que esto te sirva para poder entender cómo se calcula el costo promedio y el costo marginal de ciertas funciones de costo, y como siempre agradecerte por tu atención y desearte que tengas un excelente día.